Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Un abrazo muy afectuoso para todos. La gracia, la paz y el amor del eterno Dios nos acompaña siempre. Vamos ahora con estos estudios sobre la Navidad a tocar un tema acerca de
la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? Pues sencillamente que Jesucristo, siendo Dios, tiene una existencia previa, y no solo previa, sino eterna. Entonces hay que hablar de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. La preexistencia no es lo mismo que la eternidad, porque hay unas doctrinas de error contrarias a las Sagradas Escrituras, a lo que dice la Biblia, que dicen que Jesucristo, siendo preexistente, no es eterno, lo que quiere decir que si no es eterno, no es Dios. Y la Biblia nos habla de que Jesucristo es Dios. Una cosa es ser preexistente. ¿Qué significa ser preexistente? Lo que la palabra dice, que existió previamente a su encarnación. Pero esto también nos tiene que revelar otra cosa, que hay una doctrina, pongamos la de los arrianos, y más actualmente es la de los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo no es eterno, que Jesucristo es un ser creado, dicen los testigos de Jehová. Los arrianos negaban la divinidad de Jesucristo, igual que esta doctrina moderna de los testigos de Jehová. Jesucristo es Dios, y lo dice cualquier Biblia. Si ustedes leen en Romanos 9:4, miremos entonces en primer lugar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y después miramos su eternidad. En Romanos capítulo 9 nos dice, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque deseara yo mismo, versículo 3, ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, que son mis parientes en la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nos dice la Biblia de los testigos de Jehová en este versículo 5, de los cuales según la carne vino el Cristo, Dios sobre todas las cosas. Número 1, ahí tenemos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Para hablar de la encarnación, significa que Dios, como lo dice Filipenses 2:5-11, que lo vamos a mirar más adelantico, que Jesucristo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, siendo de naturaleza divina, dicen varias versiones, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos que dice Filipenses que toda lengua se doblegará ante nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, del 5-11. ¿Ante quién se doblará toda rodilla? Nos dice Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vamos a mirar ahora en este primer punto la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios? Miremos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí lo vemos ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia de los Testigos de Jehová hay que leerla con un versículo anterior. Dice el versículo 15, el de ellos dice que si tardo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Es decir, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Él fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios fue manifestado en carne. Uno de los versículos que podemos debatir en el asunto es en Juan 1:1, que nuestra versión dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová dice que en el principio era la palabra y la palabra era un Dios, como si hubiera muchos. Hay un solo Dios, los otros son invención humana. Jesucristo no es un Dios, Jesucristo es Dios. Y nos dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En primera de Juan 5:20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Toma nota, mi amado, para que aprendas estas cosas de memoria, que el verdadero Dios es Jesucristo y Él es la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Hay muchos versículos, pero por asunto de tiempo no lo podemos mirar. Miremos en el libro de Jeremías y pregúntale a cualquiera testigo de Jehová, de los que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pregúntale quién es este punto. Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo, dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Levantaré a David brote justo y reinará como rey. Le preguntas ¿de quién habla? De Jesucristo, te lo dirá indiscutiblemente. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Si tú le preguntas, te va a decir que es Jesús. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará. Léele hasta allí a cualquier testigo de Jehová. Y entonces dice: este es el nombre con el que se le llamará. ¿A quién? Al descendiente de David. Dios habla hoy, dice: vienen días en que levantaré un descendiente a David. Dios habla hoy. La traducción de las Escrituras del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, dice: vienen días en que levantaré un brote justo a David. Reina Valera dice: vienen días en que levantaré a David un renuevo justo, es decir, un descendiente, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será el nombre con el cual le llamarán. Observa: Jehová, justicia nuestra. El descendiente de David se llama Jehová, nuestra justicia. Otro puntico en Zacarías: tú le preguntas a cualquiera de los que piensan de esta manera, que Jesucristo no es Dios,
¿quién será el que reine en la tierra? Y pues obviamente que dirán, Jesucristo. Y nos dice en Zacarías 14, versículo desde el 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La unidad de Jesucristo. Para esto no vamos a mirar más versículos, hay muchos más. Isaías lo menciona demasiado y hemos estudiado Isaías. Puede recurrir a los audios, hacer un estudio sistemático, concienzudo, serio, responsable e imparcial, orando para que el Espíritu Santo te lo revele. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, no un Dios. El Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para esto entonces pasemos a mirar la Trinidad, ¿cierto? Aunque todos niegan, dice la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la menciona de manera concluyente. Cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ahí está hablando del Padre y del Hijo, porque el Verbo es Jesucristo y el Verbo fue el que se hizo carne. Ahí hay dos. Cuando Jesucristo fue bautizado, miremos qué fue lo que ocurrió. Jesucristo desciende a las aguas. Juan el Bautista hace el bautismo y nos dice que aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ves que allí están los tres? Allí están los tres, y nos dice: Jesucristo desciende a las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y el Padre, se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Allí está la Trinidad. Y dice, no es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Eso es cierto. Yo te quiero preguntar, mi amado, ¿existen los abuelos? No podrás decirme que no, porque existen, pero busca la palabra abuelo en la Biblia y no la encontrarás. Nos dice en Efesios capítulo 2, para que miremos otra parte donde está la Trinidad. Y en Efesios capítulo 2 nos dice, versículo 17: y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, ¿quién fue el que vino a anunciar la paz? Viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, de la reconciliación por medio de la cruz. Pero ahora Cristo, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vino y anunció buenas nuevas, versículo 17, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Lo ves? Nos dice que por medio de Jesucristo, todos los que estaban cerca y los que estaban lejos, todos tenemos entrada por el mismo Espíritu Santo al Padre. Ahí tienes la Trinidad. Ahí tienes la Trinidad. Y son muchos los versículos. En Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó mayor gloria que ellos. Jesucristo. Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos últimos días nos
ha hablado por medio de Jesucristo. Dice el cual, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo Jesucristo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos dice en el versículo 25 del capítulo 7, que sentado a la diestra de la majestad en las alturas, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace Jesucristo en este momento? Está intercediendo. Jesucristo es nuestro intercesor, como lo dice en Romanos capítulo 8. Miremos, vamos a Romanos, estamos haciendo un paseíto para conocer qué es la preexistencia. Ya vimos que la preexistencia es la existencia previa. Jesucristo existió antes de su encarnación, pero preexistencia no es lo mismo que eternidad, porque los arrianos, que es la misma doctrina de los testigos de Jehová, dicen que es un ser creado, que es un ángel de altísimo rango. Si fuera un ángel de altísimo rango, entonces no hubiera recibido la adoración, y ya vamos sobre eso en Apocalipsis capítulo 19. Nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Entonces, ¿quién nos dio a Jesucristo? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay otras doctrinas de error, como los unitarios. Hay cristianos pentecostales, trinitarios y pentecostales unitarios. Pentecostal, un cristiano pentecostal significa que cree en Pentecostés, o lo que hay un movimiento que se llama los pentecostales, pero todos los que creemos en el Espíritu Santo como Dios, también en la Trinidad, somos pentecostales. Los pentecostales, los unitarios, dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Como decir que Jesús el hijo de Antonio, que Luis Eduardo el hijo de Antonio y Maruja, Luis Eduardo el esposo de Norita y Luis Eduardo el papá de José Luis y Mateo. Son diferentes roles, pero si son diferentes roles, entonces ¿cómo puede sentarse a la diestra del Padre? Se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Entonces, es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no fuera Dios, observa qué fue lo que ocurrió en el cielo. Cuando estudiamos Isaías en el capítulo 14, cuando surge el mal, Dios no creó el mal, Dios lo hizo todo bueno. Eso es atribuir cosas que no son reales y estar en la herejía de decir que Jesucristo creó el mal. Jesucristo lo hizo todo bueno en su tiempo, Eclesiastés 3:11, y después de que creaba cada día, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y al terminar dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Cuándo surgió el mal? Cuando se halló el mal en el corazón de Lucifer, cuando el ángel encargado de la adoración en el cielo y el más delegado de Dios, nos dice la Escritura, por causa de la multitud de tus contrataciones profanaste el santo monte de Dios.
Por esto te arrojé de en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y entonces, ¿por qué? Porque él había dicho, en esto lo que acabo de decirle lo dice Ezequiel 28:12, para que le des una repasadita. Estudia, escucha estos audios y con Biblia en la mano, mis amados. El ángel dijo: subiré, me sentaré, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Dice: subiré a lo alto junto a las estrellas del norte, pondré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucifer originó dentro de sí mismo codicia, envidia, celos y quiso ponerle rancho aparte a Dios. ¿Por qué? Porque quiso adoración. Y hablando de esto, solo a Dios se le adora. Y entonces nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, desde el nuevo: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Observa cómo fue la situación. El ángel, un ángel maravilloso, como lo dice empezando el Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Empieza Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mis amados, vamos a estudiar el Apocalipsis muy próximamente, que es un libro maravilloso. Muchos le tienen temor, pánico y terror, y no entiendo cómo un cristiano pueda tenerle temor a la palabra de Dios. Este temor sería para los que no creen, pero como los que no creen, entonces tampoco les da temor. Pero cuando venga lo que en ella está escrito, el pánico vendrá sobre ellos. Observa que la revelación de Jesucristo es la manifestación, es correr el velo, quitar el velo que Dios le dio. Dios fue el Dios Padre dio la manifestación de Jesucristo, la revelación, y la envió a través de ¿quién? De su ángel. Cuando el ángel estaba dándole estas declaraciones y estas revelaciones tan maravillosas y tan majestuosas, ¿cómo sería la hermosura, el resplandor de ese ángel que dice Apocalipsis 19:10? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Lo oíste? Ante esa belleza, esa hermosura, ese esplendor y ese gran resplandor, porque el resplandor era impresionante. ¿Cómo sería el resplandor que nos dice en Apocalipsis 18? Que era un resplandor tan grande. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran ramera, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
observa que el ángel que descendió del cielo, hay varios ángeles, hay muchos ángeles, hay ministerio de los ángeles. En el capítulo 14, miré aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Jesucristo. Versículo 15: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega. Versículo 17: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Versículo 18, ¿cuántos ángeles van? Versículo 18: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete la hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz. Y entonces vemos el ministerio de los ángeles, que es otro estudio bien hermoso que tenemos que hacer con posterioridad. Estos ángeles con gran esplendor, como lo vimos en Apocalipsis 18:1, que su resplandor iluminaba toda la tierra. Cuando vio semejante belleza, nos dice Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Cómo sería el susto de este ángel? Porque dijo: mira, no lo hagas, tú lo puedes leer ahí, pero yo quiero actuarlo, pero por audios no verías. Pero imagínatelo tú inmediatamente levantando las manos, las palmas de las manos, y poniéndoselas así de frente, como diciendo: para ahí, quieto, no lo hagas, no vas a adorarme, porque yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son siervos de los que somos herederos de la salvación. Nos dice en Hebreos 1:14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados a servicio de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son siervos tuyos y míos, pero no puedes ni invocarlos, ni llamarlos, ni darles órdenes. Hace muchos años, recién convertido, escuchaba a un predicador internacional diciendo que llamaba a los ángeles y les daba orden: consígueme un taxi, haz esto, haz aquello. Error contra las Sagradas Escrituras y contra la palabra de Dios. Hay prohibición de invocar espíritus en Deuteronomio 18:9 y siguientes. No puedes invocar espíritus, ni ángeles, ni el de tu abuelita, ni el de la Virgen María, ni el de San Pedro, ni San Pablo. El único espíritu que podemos invocar es al Espíritu Santo, que es Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo en la Gran Comisión: id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice Mateo, es el discipulado. Id por el mundo y haced discípulos. Marcos dice, el evangelista, la Gran Comisión evangelística: id por el mundo y haced y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, mis amados, los ángeles son mensajeros de Dios, y nosotros somos siervos de Dios, somos siervos de Jesucristo, y los ángeles son siervos de Jesucristo y ahora nos sirven a nosotros. Lo que tú sí puedes hacer es decirle: Señor, envía tu ángel. Aquel ministro de Dios predicaba cosas muy interesantes, pero recuerdo particularmente esto porque decía que invocaba a los ángeles y les decía: consígueme esto, haz aquello y haz lo otro. Pero entonces el ministerio de los ángeles sencillamente es un ministerio de servicio a nosotros. Son superiores a nosotros ahora y nosotros seremos superiores a ellos y juzgaremos a los ángeles, pero a los ángeles caídos, porque los ángeles que no han pecado no tienen por qué recibir juicio de reproche. ¿Sí? Cuando el Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia, ese ángel no es un ángel
divino, celestial, es decir, que está en los cielos y que no ha pecado. Ese ángel significa mensajero, heraldo. Entonces el apóstol San Juan, viendo el esplendor, la maravilla y la belleza de este ángel, dice: me postré para adorarle. ¿Cómo sería el susto que dice: no lo hagas, de ninguna manera te vas a postrar? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Los ángeles sirven con nosotros, nosotros servimos con los ángeles. Dios le delegó la predicación de la palabra a nosotros, a los seres humanos. Hay unas cuantas ocasiones en donde seres angelicales del cielo, del Dios eterno, del trono de la gracia, predican, como en Apocalipsis capítulo 10, capítulo 14, y este ángel de Apocalipsis 18 que predica diciendo: ha caído con gran potente voz, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Esos son anuncios que dan los ángeles, pero excepcionalmente los que hemos recibido el encargo de predicar el Evangelio y predicar la salvación y predicar a nuestro Señor Jesucristo, somos nosotros los redimidos de Dios. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El centro de las Sagradas Escrituras es Jesucristo y es el testimonio de la profecía, el espíritu de la palabra, el espíritu de la profecía. El espíritu, es decir, el espíritu de la palabra es Jesús, es el testimonio de Jesús. Toda predicación, toda enseñanza, todo grupo de oración, todo estudio bíblico debe tener un centro en el propósito. ¿Cuál es? La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vayas a un grupo de oración, a un grupo de estudio bíblico, y se habló muy bonito de misericordia, de tolerancia, de paciencia, de perdón, de exaltación, te quiero decir, mi amado, que el humanismo ha tomado estos principios y se ha apropiado de ellos y para implantarlos en el corazón del hombre. Y eso es el humanismo. Y el humanismo, te quiero decir, que es diabólico por una razón sencilla. Cuando tú hablas, y lo vemos en los religiosos populistas, que hablan, imperdibles las palabras del clérigo tal, del papa tal, del fulano de tal, y son populistas porque hablan de misericordia, porque hablan de bondad, porque hablan de cosas supremamente bonitas, pero por ningún lado exaltan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el humanismo ha tomado estos principios y se ha apropiado de ellos. Y el centro del humanismo, ¿por qué el humanismo es diabólico? Porque el centro del humanismo es el hombre y no Jesucristo. Y donde Jesucristo no es el centro, entonces el que no está conmigo, dice Jesucristo, está en contra mía. ¿Y sabes lo que quiere decir anticristo? Quiere decir contra Cristo. Los seres angelicales son seres de Dios enviados a nuestro servicio. Cuando nuestro Señor Jesucristo cuenta una ilustración, cuando Jesucristo murió y resucitó y fue al cielo, un ángel le preguntó: Maestro, Señor, Rey, Dios. Y los discípulos, tus discípulos allí en la tierra, entendieron lo que hiciste. Y él le dijo: sí, ellos entendieron. ¿Y qué hiciste? No, encargué a 12 y cuando me iba a venir encargué a 120, sobre los cuales descendió el Espíritu Santo para que se encargaran de decirle al mundo lo que hice. ¿Y tienes algún plan adicional, un plan B por si ellos te fallan? No tengo ningún plan, contestó Jesús. Confío en ellos. El Señor, cuando partió
dio el encargo de la gran comisión a sus 12 y se le apareció resucitado a más de 500, dice 1 Corintios 15. Y de esos 500 desertaron muchos. Después de su partida, Jesús estuvo 40 días con ellos después de resucitado, hablando más sobre las cosas del reino de Dios. Y Jesucristo partió, y a los 10 días más, es decir, a los 50 días de su muerte, descendió el Espíritu Santo sobre 120 personas creyentes que estaban en el aposento alto. Recibieron el Espíritu Santo y tuvieron gran valor para predicar el Evangelio. Jesucristo confió en esos 120, confió en esos 12, y esa seguridad y confianza que Dios tuvo sobre ellos se ha extendido hasta nosotros. Te quiero decir, mi amado que me escuchas, que Jesús ha confiado en ti. Y si tú no has venido a sus pies, ven, que confía tú en Él, que Dios quiere confiar en ti para que seas un mensajero de nuestro Dios. Vamos a continuar en otra charla siguiente sobre la encarnación y vamos a mirar más aspectos de la Trinidad en el Antiguo Testamento, porque hay algunos estudiosos que dicen que en el Antiguo Testamento solo se menciona a Dios y que no se menciona nada de la Trinidad, pero vamos a descubrir que hay versículos que nos hablan de la Trinidad, es decir, de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, estos tres son uno. El Señor ha confiado en ti, mi amado que me escuchas. Confías en Él, confía en Él, créele que el Señor te salvó. Jesucristo es Dios y no miente. Si Jesucristo no es Dios, mintió. Si Jesucristo no resucitó, si Jesucristo no es la luz del mundo, no es el pan descendido del cielo, mintió. ¿En qué más mentiría? Pero Jesucristo es veraz, y uno de sus nombres en Apocalipsis 19:11 dice que es fiel y verdadero. Mi amado que me escuchas, confía en el que es fiel y verdadero. Jesucristo es Dios, es preexistente, y no solo preexistente, sino que es eterno, porque tiene todos los atributos de Dios. Confía en Él, deposita tu vida en sus manos, confía en Él, créele que sea cual sea la situación por la que estás atravesando. Sabemos que la humanidad está atravesando por dificultades muy grandes, pero sea cual sea, el Señor puede librarte de ella. Ven a sus brazos, a sus tiernos, poderosos, amorosos, misericordiosos, bondadosos brazos. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la integridad, de la misericordia, de la bondad, de la compasión, de la benignidad, del espíritu de servicio, de la generosidad, de la fidelidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Quiero servirte, Señor, para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Soberano Señor Dios, Rey y magnífico Dios, que moras en las alturas, gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti. Señor, gracias por tu amor, por tu paz, por esa maravillosa obra de nuestro Dios en la cruz del Calvario. Tú, siendo Dios, dejaste tu trono de gloria para hacerte hombre y venir a morir
en nuestro lugar y darnos salvación, sometiéndote a tanta crueldad. Jesús de la gloria, gracias. Que esta palabra llegue a los corazones de todos los que me escuchan, amado Salvador, poderoso Dios, y que tú levantes a tu iglesia en el poder de tu Santo Espíritu para llegar a lo más profundo de los corazones y de las almas rebeldes, poderoso Dios, como lo haría Juan el Bautista, Señor, en el anuncio que le dio el ángel. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Jesús, que los que están rebeldes a ti, Dios de la gloria, amado Salvador, vengan a la prudencia, a la obediencia, a la humildad, a la fe y a la rendición al Eterno. Bendice nuestras familias, amado Salvador, bendice nuestra nación. Bendice el presidente, los que están en eminencia. Bendice también los terroristas, los alzados en armas, los ladrones, bandidos, prostitutas, narcotraficantes, delincuentes. Dios, todos los que tienen un credo distinto o los que no han creído, Dios, ten misericordia y atráeles con tus lazos de amor. Por sobre todas estas cosas oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Y amado Rey, ante todo, clamamos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, hasta otra oportunidad.